Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 4. La maldición de Felix Sargail. Los guardias reales eran los ídolos de todos los caballeros del reino, lo mejor de lo mejor. Solo los más selectos de los 2000 caballeros del reino se les permitía unírseles. Los miembros de la Guardia Real juraron proteger al rey y a la familia real. En esencia, eran la espada y el escudo que salvaguardaban el corazón del reino. Se decía que en el pasado, el estatus familiar y el apoyo personal habían jugado un papel importante en quien se podía unir a la guardia, pero hoy en día ese no era el caso. Ellos representaban los espíritus más fuertes entre los caballeros del reino. ¿No crees, Nian, que es demasiado pedirle a Ferry que se una a un grupo tan renombrado? Félix se extendió sobre la mesa, haciendo pucheros. Era mediodía, y el comedor del cuartel de los caballeros estaba abarrotado. La mayoría de ellos eran, obviamente, caballeros, lo que hacía que el lugar fuera todo un espectáculo. Aquellos que servían al reino, no trabajaban independientemente, y eran distinguidos por el color de sus capas. Había 4 ejércitos, que vestían de rojo, azul, verde y negro, respectivamente. Grupos del mismo color se movían juntos, en su mayoría. Parecía haber una gran camaradería entre los hombres que pertenecían al mismo ejército. También parecía haber un entendimiento tácito sobre los asientos en el comedor, con el primer ejército sentado más cerca de la entrada y el cuarto sentado más lejos. En general, los asientos más alejados de la puerta eran cedidos a los caballeros de mayor rango. Y también de acuerdo con la costumbre, los asientos más alejados de todos eran dados a aquellos a quienes se les había permitido prepararse para vestir el manto blanco de la Guardia Real, en otras palabras, a Félix y sus compañeros. Alguien repentinamente le habló sin vacilación a Félix mientras él miraba desinteresadamente alrededor del comedor. No te servirá de nada parecer tan aburrido, amigo mío. El orador se sentó frente a él, estudiando a Félix a través de ojos entrecerrados en forma de almendra. Su cabello era de color púrpura claro, y su cara estaba hecha a medida para que se cultivara cuidadosamente el refinamiento y la masculinidad. No se podía comparar con la cara que más le gustaba a Félix en el mundo, pero era ciertamente hermosa. Julius Juculius. ¿Cierto? Me honra que me conozcas. Y yo también he oído hablar de ti, Felix Sargail. Tu ascenso poco ortodoxo ha provocado muchos rumores. El indicio de una sonrisa flotaba en la cara del joven Julius. Estaba mirando las orejas de gato en la cabeza de Félix. Félix no dejaba que sus emociones llegaran a sus ojos amarillos, estaba acostumbrado a que lo miraran embobado. Los prejuicios contra los demi-humanos eran comunes en el reino de Lugúnica, por lo que la promoción de un evidente demi-humano a la Guardia Real, la élite de la élite, obligaba a hacer susurrar a los descontentos, incluso si estaban equivocados acerca de sus antecedentes. Quizás los sentimientos de Félix se habían deslizado por su mirada, porque Julius frunció el ceño, tosió y luego le hizo un educado asentimiento con la cabeza. Mis disculpas. No quise mirar fijamente. Había oído la charla, pero no podía creerlo sin verlo por mí mismo. Tal vez lo olvide, Nian, si me dices, Nian, qué tipo de conversación has oído. Déjame adivinar. ¿Un monstruo con músculos abultados y pelo por todas partes? Sería muy frustrante si la gente estuviera difundiendo rumores como ese sobre el lindo y pequeño Ferry. El capitán me dijo que eran un reflejo de la sangre demi-humana de tus ancestros. Y son excelentes orejas. Ya veo por qué tratas de darle un mordisco a cualquiera por encima de ellos. ¿Intentas pelearte con Ferry? Era una persona rara que hablaba de las orejas de Félix con algo más que un abierto desdén. Y Julius había evidentemente escuchado los detalles de los antecedentes de Félix de su comandante.
Tal vez este era su bautismo en los caminos de la clase privilegiada. Félix había dejado su condición de heredero de una familia noble demasiado pronto para aprenderlos. A diferencia de Félix, Julius era un caballero que obviamente era un experto en esgrima. Si esto continuaba y las cosas se ponían feas, el chico gato no tenía ninguna esperanza de ganar. Pero no creas que saldrá sin un rasguño. Ferry es lindo, pero no tan lindo. Odio interrumpirte cuando estás haciendo un trabajo tan bueno, pero creo que podemos tener un malentendido entre manos. Quizás podríamos hablar de ello. ¿Qué, Nian? Julius no cogió el guantelete, y su reacción fue tan inesperada que Félix solo pudo parpadear sorprendido. En ese momento, alguien tiró de la silla inmediatamente a su lado. ¿No te lo dije, Julius? Déjame empezar la conversación, como te dije. Eres demasiado propenso a los malentendidos. Especialmente con personas que acabas de conocer. Aprecio tu preocupación. Pero no creo que mi juicio estuviera equivocado. No creo que pudiéramos haber evitado una cierta confusión sin importar quién hablara primero. Míralo ahora. El joven que había hablado tan tranquilamente con Julius miró a Félix. Tenía los ojos azules, y el pelo tan rojo que podría haber sido una llama ardiente. Félix inconscientemente se puso rígido. ¿Podría ser Reinhard van Astrea? Su apariencia era demasiado distintiva para que fuera otra persona. A la pregunta de Félix, el joven pelirrojo sonrió afablemente y dijo, ya veo que no hace falta que me presente. Ese es en verdad mi nombre. Para explicarme, yo, como tú, soy un miembro de la Guardia Real. Al igual que Julius. Ya que eres nuevo, es natural tener algunas reservas sobre lo que escuchas de tus compañeros caballeros, dijo Julius. Pero tenemos la palabra de nuestro capitán para continuar. Estoy dispuesto a aceptar su evaluación tal como está. Me temo que no estoy seguro de lo que eso significa, Nian. Reinhard y Julius parecían ser amigos, y había una intimidad sin trabas en su conversación. Aún así, Julius parecía estar ocultando algo. No es que a Félix, totalmente excluido, le importara lo más mínimo. Más importante para él era la pregunta de por qué estos dos le prestaban atención. Especialmente el santo de la espada, Reinhard. Por lo que había oído de la personalidad de Reinhard, Félix quería creer que no era el tipo de persona que expulsaría a un recién llegado. ¿Qué quieres de Félix como para que te haga salir de tu camino y que vengas aquí? No estás aquí para intimidarme, ¿verdad? Oh, difícilmente. ¿Podríamos llevar el blanco de la Guardia Real mientras participamos en actividades tan nefastas? Solo cumplimos las órdenes de nuestro capitán. ¿Te refieres al capitán Marcos? Las indirectas palabras de Julius hicieron que Félix pensara en el capitán, un hombre con la cara como una roca. ¿Qué podrían haber venido a hacer esos dos con él por orden de ese hombre? Bueno, para ser breve, dijo Reinhard. Queremos estar seguros de que lo que acabas de temer no te suceda. Julius y yo tenemos tu edad, y pensamos que podrías pedirnos consejo, ya que hemos estado en la Guardia Real por un buen tiempo. Oh, ya veo, dijo Félix, apoyando su barbilla en sus manos. El capitán le había encargado a los dos caballeros que lo cuidaran. El chico tenía una mezcla volátil de factores en su pasado, sus orejas de gato, su habilidad menos que estupenda con la espada, y el hecho de que había entrado en la guardia a través de sus conexiones. Sin duda había pesado sobre el capitán que se le confiara tal caballero. Él solo estaría allí por un año, y había un periodo de prueba adjunto, pero de todos modos, era una carga tremenda. A juzgar por tu reacción, parece que entiendes la posición en la que te encuentras, dijo Julius. Si le pasara a otra persona, todo parecería una broma, pero es mucho más difícil cuando me está pasando a mí, dijo Félix. Por cierto, ¿qué les dijo exactamente el capitán sobre Félix? Esto hizo que Reinhard y Julius abrieran sus ojos, luego se miraron el uno al otro y se pusieron a pensar por un momento. Que eres el favorito del cuarto príncipe, y que te aceptaron en la guardia porque él forzó el asunto, dijo Julius. También escuché que recibiste una recomendación muy favorable por parte de los sanadores del Castillo Real, así como de la Real Academia de Sanación, añadió Reinhard.
Espero que tus habilidades no hayan sido exageradas como para justificar que el capitán acepte tu inusual ascenso. Sus respuestas le dijeron a Félix, para su decepción, que la reputación que le había precedido era más o menos la que él esperaba. Al mismo tiempo, estaba seguro de que podía sentir más ojos que antes fijos en su pequeño grupo desde todos los alrededores del comedor. Él no parecía ser la única razón por la que la gente miraba a su alrededor. Incluso el santo de la espada Reinhardt no acaparaba todas las miradas. Debían haber algunas sobre Julius también. Seguramente el capitán no está solamente tratando de mantener todos sus más grandes problemas en un solo lugar, murmuró Félix. Pero no podía sacudirse el mal presentimiento que tenía cuando sus pensamientos se dirigían hacia el periodo de prueba en la Guardia Real que estaba a punto de comenzar. Parte 2. Había, por supuesto, una historia complicada detrás de cómo Félix había llegado a unirse a la Guardia Real, sujeto a un periodo de evaluación, nada menos. Félix tenía ahora 18 años, y habría estado más que feliz de vivir su vida bajo la dirección de su ama, Crush. Ella misma había indicado su aprobación de esto, y los dos eran tan cercanos que a menudo compartían casi los mismos pensamientos. El verdadero problema, sin embargo, era una de sus otras costumbres. Félix, su verdadero nombre era Félix Argyle, normalmente vestía ropa de mujer, pero era biológicamente masculino. Como tal, si iba a servir a Crush, sería socialmente más apropiado para él hacerlo como caballero que como sirviente o asistente. Sucedió que, debido a una serie de acontecimientos particulares, Félix había sido nombrado caballero de Crush, y ella lo había aceptado como tal. Todo lo que realmente le faltaba era experiencia práctica como caballero. Por supuesto, si su ama reconocía a Félix como su caballero y realizaba la ceremonia de investidura, no habría ningún problema formal. Carol Crush, duquesa de Karsten y cabeza de familia, era de una posición demasiado alta como para reconocer a un caballero sin historia. Crush era una mujer, y una mujer cuyo comportamiento en el pasado había llevado a muchos a despreciarla. Si, además de eso, aceptara a un caballero sin habilidades probadas o habilidad verdadera y basada únicamente en la duración de su relación, rumores aún más desfavorables estarían obligados a circular. Para evitar eso, Félix tendría que establecerse como un caballero cuyo currículum no sería una vergüenza para su ama. El cuarto príncipe de la nación, Fourier Lugúnica, les ayudó a resolver este problema. Tu nombramiento como caballero de Crush también es importante para mí. Apenas necesitaría esforzarme para que entraras a los caballeros. Yo solo. Tal vez pueda hablar con Marcos o con alguien. Solo relájate y espera. Fourier había agraciado a Félix con una risa sincera y luego se precipitó fuera de la habitación antes de que alguien pudiera detenerlo. Poco después, se había decidido el nombramiento de Félix en la Guardia Real, y se embarcó en el año de servicio que le permitiría glorificar su leyenda. Lo que no quiere decir que todo haya ido sin problemas. Alrededor de la hora de cuando Félix entró en la unidad, el capitán Marcos se dirigió a él con una mirada severa y le dijo: «Estás aquí a instancias de Su Alteza Fourier, así como por una serie de favorables recomendaciones. La duquesa de Karsten también te ha recomendado. A luz de todo esto, estoy dispuesto a concederte la entrada a la Guardia Real, pero no sin condiciones». Mientras hablaban en su oficina en el cuartel, el capitán propuso el periodo de prueba en efecto, un tiempo durante el cual Félix podía experimentar la vida de la Guardia Real, pero luego tirar la toalla y correr de vuelta a casa si quería. Si durante ese tiempo decido que no me serás de utilidad, entonces no te quedarás en mi unidad. Sin embargo, si te expulsan durante el periodo de prueba, me aseguraré de que se haga de una manera que no deje una mancha en tu expediente. No puedo hablar por los sentimientos del príncipe o de tus otros simpatizantes, pero sería mejor que tener que pasar todo el tiempo siendo considerado públicamente como una mancha en la guardia. Confío en que aceptes mi propuesta. Marcos había sido franco y no trató de ocultar el hecho de que había sido puesto en una posición bastante delicada. A Félix le gustó inmediatamente. Era un tremendo alivio ver la verdad en los ojos de alguien, sin tener que preocuparse de andarse con rodeos. ¿Puedo preguntar solo una cosa? ¿Qué? Una vez que el periodo de prueba termine, será considerado parte de mis 12 meses de servicio, ¿verdad?
Para ser honesto, no soporto estar lejos de Lady Crush ni un mes más de lo necesario. Marcos quedó estupefacto por la declaración de Félix, aunque solo fuera por un momento. Hubo un instante en que parecía cansado, pero entonces su cara volvió a ser la de un feroz soldado. Me gusta tu valentía. Tienes muchas agallas para ser un niño tan pequeño, quizá nos sorprendas todavía. Él dijo más o menos eso. Así que me asusté al principio, pero ser un caballero ha resultado ser más aburrido de lo que esperaba. Solo llevas aquí unos días. Es un poco pronto para pensar que has visto todo lo que la caballería tiene que ofrecer, dijo Julius. Es cierto que la Guardia Real no sale al campo tan a menudo como algunas de las otras unidades, pero debemos dedicarnos plenamente a lo que se nos ha encomendado. Tenemos que estar preparados en todo momento. Sí, sí, eres duro, lo sé. Félix agitó su mano, tratando de calmar a Julius. Él solo había sacado el tema para pasar el tiempo, pero cuando estaban en el trabajo, Julius siempre y solamente pensaba en la tarea en sus manos. Habían pasado unos 10 días desde que Julius había empezado a poner un ojo sobre él, pero incluso lo que Félix había visto hasta ese momento indicaba lo difícil que podrían ser las cosas. Aunque nadie se molestaría si me relajara, Nian, dijo Félix. Cuando sostengo la espada estoy naturalmente relajado, dijo Julius. Pero cuando lo dejo a un lado, entonces debo ser un caballero. Te vendría bien un poco más de eso, Félix. Ble. Tú eres muy serio, Nian. Félix hizo una cara, y Julius suspiró. Pero pronto ambos volvieron a sonreír. Ya estaban lo suficientemente cerca como para intercambiar bromas como esta. Julius podía ser bastante inflexible mientras realizaba sus deberes profesionales, pero cuando no estaba trabajando podía ser muy interesante hablar con él. Su un tanto exagerada fijación en su posición como caballero se sentía como una manifestación de un cierto infantilismo indecoroso. Pero todo esto era el por qué le gustaba a Félix. Tuvo muchos más problemas con... Ah, ahí están los dos. Me alegro de no haberte echado de menos. Kenyan. Reinhardt hizo espacio donde Félix y Julius estaban charlando en su lugar habitual en el comedor. Le dio a Félix una palmadita en el hombro con un movimiento simple y le sonrió a Julius. Las orejas de Félix se le aplastaron contra su cabeza. Emboscado de nuevo. Reinhardt, realmente saliste de la nada. Los sentidos de Félix no están acostumbrados a ser engañados tan fácilmente. ¿Estás seguro de que eres humano? Da un poco de miedo. Los antepasados demi-humanos de Félix le habían dado más que solo su apariencia. Él también tenía órganos sensoriales excepcionales. Sus orejas de gato, en particular, podían detectar los pequeños cambios en su entorno, hasta el punto de que prácticamente podía saber cuando alguien se había girado para mirarlo. Sin embargo, Reinhardt era la excepción de todas las excepciones. Félix nunca podía oírlo llegar. Así es como nací, mi querido Félix. Me temo que los dos tendremos que vivir con ello. Más importante aún, tienes una citación. Su Alteza Fourier pide por usted. Ya que parece que tienes tiempo libre, deberías ir a verlo. Muéstrale lo bien que cumples con tu deber como uno de los caballeros de la Guardia Real. ¿Estabas escuchando? Ciertamente no intencionalmente. Reinhardt al menos tuvo la amabilidad de parecer avergonzado. Félix sintió un poco de molestia. El comedor estaba un poco más vacío que otros días, pero todavía había mucho parloteo. Félix y Julius estaban sentados en el extremo opuesto. Ni siquiera los oídos de Félix habrían podido captar una conversación a esa distancia. Si Su Alteza ha pedido por usted personalmente, sería mejor apresurarse, dijo Julius. No te importa si te acompaño, ¿verdad, Félix? Oh, claro. ¿Qué hay de ti, Reinhardt? Estoy contento por tu invitación, pero tengo otros planes, dijo Reinhardt disculpándose. Haré un pequeño viaje a nuestra frontera con el Imperio. Me han pedido que eche un vistazo. Vaya. No es frecuente que me envíen fuera, Nian, Reinhardt. Félix miró perplejo al otro chico. Julius, levantándose de su asiento, asintió con complicidad a Reinhardt. No te preocupes,
Puedo vigilar a Félix yo solo. Ocúpate de tu propia misión. La palabra misión lo hace sonar terriblemente serio. Él simplemente quiere decir que debo abordarlo con esa mentalidad. De acuerdo. Te lo dejaré todo a ti. Reinhardt asintió a Julius, quien agitó su mano cuando el santo de la espada salió del comedor. Una citación emitida por Fourier significaba que se dirigirían a las habitaciones del príncipe en la residencia real. Ellos anduvieron enérgicamente por el camino que iba directo al castillo, un conocido privilegio de la Guardia Real. Su Alteza pregunta por usted a menudo. Ustedes dos deben ser muy unidos. Bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Ya vamos por los 8 años, Nian? Eso le da a Félix mucho poder, ¿sabes? Le hizo una desagradable sonrisa burlona a Julius mientras caminaban por el camino entre el cuartel y el castillo. Pero Julius solo sonrió con tristeza. No tienes que fingir. No pienso que estés engañando a Su Alteza por interés. Nos conocemos desde hace poco tiempo, y hasta yo lo sé. Tanto tú como el príncipe parecen valorarse mucho el uno al otro. Es un poco vergonzoso oír a alguien decirlo. De todos modos, yo mismo digo, Nian, que no hay nada de interés, pero me metí en la Guardia Real por Su Alteza, ¿no? ¿No crees que eso es aprovecharse de su posición? Me disculpo por haberte dicho algo tan grosero en nuestra primera reunión. Pero una semana después de que te uniste, no creo que quedara alguno de nosotros que dudara de tu capacidad para ser parte de la Guardia. Julius inclinó su cabeza para disculparse, a lo que Félix respondió dándole un golpe de karate. Suavemente, por supuesto. Cuando Julius levantó la vista de nuevo, Félix sonrió. Bueno, me alegro de que piense en eso. Si Félix lo hubiera liado, no solo sería vergonzoso para Félix, Nian. Toda la gente que me apoyó también quedaría mal. Creo que ya has hecho más que suficiente para justificar tus recomendaciones. Afortunadamente, hasta tuviste la oportunidad de demostrar lo bueno que eres. Supongo que ninguno de nosotros es rival para el capitán. Supongo que no, dijo Félix a la ligera, pero por dentro estaba asintiendo violentamente. A falta de habilidad con la espada, la única forma en que Félix podía probarse a sí mismo ante los demás guardias era demostrando que tenía talento para otras cosas. En su caso, eso sería sin duda magia curativa, y afortunadamente para él, había tenido muchas oportunidades de demostrar lo que podía hacer esa semana. Eso fue porque en el campo de práctica, el capitán Marcos había decidido entrenar personalmente a sus subordinados. Mientras él curaba cada una de las lesiones cuidadosamente calculadas, Félix estaba agradecido por la manera poco ortodoxa del capitán de mostrar amabilidad. Como resultado, todos reconocieron las habilidades de Félix, y aunque no fue posible silenciar lo que la gente decía a puertas cerradas, las objeciones públicas a su entrada en la guardia cesaron. Eso hizo mi vida mucho más fácil. Tal vez, Nian, debo agradecerle al capitán. Por supuesto, lo negaría si le dices algo. Sí, es evasivo de esa manera. Para ser tan trabajador, tiene rarezas. ¡Qué dolor! Podía imaginarse al ingenuo capitán Marcos fingiendo no entender por qué se le agradecía. Era una escena decepcionante. Junto a Félix, Julius asintió como si comprendiera exactamente lo que estaba pasando por la mente del chico gato. Aún así, dijo Julius. Volviendo a nuestro tema original, dijiste que habías sido amigo de Su Alteza durante 8 años. Tengo mucha curiosidad por saber cómo eran ustedes cuando eran niños. ¿Te importaría si te pregunto eso? No, pero no creo que las historias sean muy interesantes, Nian. Hace 8 años, Félix era un lindo y pequeño Félix, y Su Alteza era Su Alteza, éramos exactamente iguales. Félix puso una mano en su boca y se rió. Estaba recordando trozos y pedazos de toda la duración de su amistad. Fourier se había convertido en un joven robusto, pero en el fondo, era el mismo de siempre. Sabes, creo que respeto eso de Su Alteza. Si las virtudes del príncipe Fourier no han cambiado, eso es lo que cuenta. 8 años. Una vez que la infancia termina, no todo el mundo es capaz de seguir siendo el mismo. En contraste con la risa reprimida de Félix, Julius parecía algo melancólico.
Félix se dio cuenta de esto y lo miró con una mirada interrogativa. Ahora que lo pienso, no he oído hablar mucho de ti, Julius. Eso es porque, desafortunadamente, mi vida no ha sido lo suficientemente rica como para merecer alguna historia. Ha sido perfectamente ordinaria, aburrida como un cuento para dormir. Ble. Si realmente no quieres hablar de ello, no te lo preguntaré. ¿Conoces a Reinhard desde hace mucho tiempo? Pareces más cercano a él que la mayoría de nosotros. Al nombre del santo de la espada, toda la tristeza desapareció de la cara de Julius. ¿Reinhard? Él y yo tenemos una larga historia, como tú y tu príncipe. Barrió el flequillo y miró a la distancia como si pensara en el pasado. Han pasado casi 10 años desde que nos conocimos. Pero fue solo después de que ambos nos convertimos en caballeros que llegamos a ser amigos. No estamos bendecidos con tantos buenos recuerdos como usted y su Alteza. ¿Quiere decir que se conocían de paso, como compañeros nobles? Tal vez sí, tal vez no. Sabía quién era, pero no estoy seguro de que él supiera quién era yo. Debido a que él era tan especial para mí, estaba particularmente feliz de poder ser su amigo. ¿Especial, eh? No había nada más profundo en la amistad entre Julius y Reinhard. Y sin embargo, tampoco era posible declararlo mera amistad. Pero Félix aún no era lo suficientemente cercano a Julius como para preguntarle esas cosas. Félix estaba muy ansioso por evitar enajenarlo accidentalmente diciendo palabras equivocadas. Eso era lo mucho que valoraba a Julius Lucullus. Los dos se dieron cuenta de que habían charlado todo el camino hasta el castillo. Saludaron a los guardias y a los oficiales en servicio, y luego llegaron a la escalera que conducía a los niveles superiores del castillo, donde vivían Fourier y los demás miembros de la familia real. Le dijeron a los hombres que custodiaban la escalera quiénes eran y hacia dónde iban y se les permitió entrar rápidamente. Subieron las escaleras que conducían a los aposentos reales y prosiguieron por un pasillo alfombrado. Félix encontró la habitación que querían y usó la aldaba. Su Alteza, dijo medio cantando. Tal como lo pediste, tu querido Félix ha llegado. El saludo hizo que Julius se pusiera la palma de su mano en la frente. Félix, por muy cercano que seas, eso es. Bueno, supongo que ya es demasiado tarde. Se encogió de hombros, y en el mismo instante, la puerta se abrió. ¿Vas a dejar que se libere tan fácilmente? Eso significa problemas para mí. Si eso es todo lo que vas a hacer, ¿por qué lo estás vigilando? Saliendo de la habitación apareció un joven con el pelo dorado y los ojos escarlata claro, Fourier Lugúnica, cuarto príncipe del reino. Paseó la mirada de Félix a Julius y, acto seguido, soltó una risa, enseñando los dientes. Ah, no importa. Bienvenidos, los dos. ¿Están bien de salud? He estado muy bien, mi señor. Su consideración me honra. Eso dice Julius, remarcó Félix. Pero nos vimos hace 2 días, ¿no? Apenas hemos tenido tiempo para enfermarnos. Ya veo, tal vez sí. Pero el que estés bien, es lo único que importa. De todos modos, hay mucho de qué hablar, pero no lo hagamos aquí. Pasen, los dos. Fourier les hizo un gesto para que entraran en su habitación. Fue igualmente generoso tanto con el respetuoso Julius como con el felizmente impertinente Félix. La habitación de Fourier era tan austera que era difícil de creer que perteneciera a un miembro de la realeza. No es que Félix hubiera estado en muchos otros aposentos reales como referencia, pero los aposentos de Fourier eran casi tan simples como los de Crush. Quizás el desagrado de ella por el exceso lo había afectado a él. Parece un poco inquieto, Su Alteza, dijo Félix, sentado en el sofá en la zona de recepción. ¿Qué pasa? Vas directo al grano. ¿Y sobre qué base dices que parezco ansioso? No puede engañar a las orejas de Ferry. Hay un temblor en su voz, su pulso es más rápido de lo normal, y has tragado varias veces tratando de calmarlos a ambos. Dios mío. ¿Incluso tus oídos pueden oír los latidos de mi corazón? No. Solo es un farol, dijo Félix inocentemente. Fourier cayó en una silla.
Su reacción fue prueba suficiente de que les ocultaba algo. Julius le dio a Félix una mirada severa por ser irrespetuoso con una persona tan prestigiosa como Fourier, pero Félix simplemente lo ignoró. De acuerdo, sé que está haciendo todo lo que puede para ocultarnos algo, pero en serio, ¿qué está pasando? La forma en que echó a todas las criadas y sirvientes para que usted, Ferry y Julius puedan hablar a solas me da un mal presentimiento. Sí, bien notado. Debí haber esperado mucho de ti, Félix. Antes de eso, sin embargo, hay una cosa de la que quiero estar seguro. Tú, Julius. La mirada de Fourier se posó en el caballero. Por un momento, Julius levantó una ceja, sorprendido, pero la respetuosa deferencia pronto volvió a su cara. Contestó asintiendo con la cabeza. Sí, Su Alteza. Pregúnteme lo que desee. Una buena respuesta. ¿Puedes mirarme a los ojos y decirme que eres amigo de Félix? Si es así, puede quedarse para esta discusión, pero si no. Bueno, tendré que pedirte que abandones el salón. Su Alteza es muy directo. Fourier era incapaz de engañar o hacer artimañas. A veces podía ser irritante, pero sin duda era uno de sus buenos rasgos. Julius respondió a la pregunta poniendo una mano en su pecho, asumiendo una expresión formal. Conozco a Félix desde hace solo unos días, y nuestra confraternidad no es lo suficientemente profunda como para que yo lo llame abiertamente amigo. Sin embargo, espero sinceramente que a medida que pase el tiempo, nos vayamos acercando. ¿Esta respuesta le agrada a Su Alteza? Cielos, dijo Félix. Eres directo. Julius quizás no había sido tan franco como el príncipe, pero estaba claro que hablaba de corazón. Eso significaba que él estaba deliberadamente entrando en una situación potencialmente riesgosa, algo excesivo para un amigo nuevo. Él era dominante, probablemente iría en contra de la corriente, pero a Félix le gustaba mucho. Fourier parecía sentir lo mismo, porque asintió repetidamente y luego sonrió alegremente a Félix. Parece que has encontrado un buen compañero, Félix. Veo que valió la pena recomendarte para la Guardia Real. No debes negar la amistad de Julius. Su Alteza, eso suena como si me hubiera unido a los guardias para hacer amigos cuando lo dice así y no es muy halagador. Sí, sí, mi estimado, dijo Fourier con una sonrisa ante el rápido intento de Félix de ocultar su vergüenza. Pero entonces su expresión se tensó. Ahora, a los negocios. Las ojeras de Félix captaron un cambio inmediato en el aire. La fuente no era otra que Fourier. ¿Su Alteza? Dejó que se le escaparan las palabras en un intento de asegurarse de que esto aún era Fourier, de que el joven que estaba sentado ante él, con un aspecto imposiblemente sombrío, seguía siendo el amigo que conocía. Fourier no respondió al impulso de Félix, pero lentamente comenzó a hablar en voz baja. En primer lugar, les estoy contando esto por mi propia iniciativa. Crush me dijo que no hablara de ello, así que no debería decírselo a nadie. ¿Lady Crush te dijo? Cuando el nombre de su ama surgió, Félix se sintió aún más incómodo. Que ella le dijera a Fourier que no hablara de algo no era un buen presagio, especialmente si ni siquiera podía confiárselo a Félix. Han estado circulando rumores sobre un lugar en particular en el dominio Karsten. Investigaciones privadas han estado en curso, pero me han dicho que Crush ha ido a inspeccionar el lugar por sí misma. ¿Eso es todo? Félix había estado tan preocupado por la introducción de Fourier que, cuando se enteró de lo que realmente estaba pasando, casi se decepcionó. Crush sabía cómo manejarse. No había necesidad de preocuparse por ella, incluso si se encontraba con un pequeño problema en su viaje. Y si ya lo estaban investigando, continuó Félix. Entonces no creo que Lady Crush pudiera ser atrapada con la guardia baja. Ella es más que una rival para cualquier oponente ordinario. Su Alteza debería saberlo mejor que nadie. No puedo imaginarla perdiendo con nadie más que conmigo, y sin embargo. Esta fue aparentemente la mejor respuesta que Fourier pudo encontrar. A juzgar por lo que se había dicho hasta ahora, Félix no podía entender la fuente de la preocupación de Fourier. Pero aun cuando las cosas que el príncipe dijo parecían infundadas, a menudo resultaban ser mucho más que meras especulaciones.
Quizás esta era otra de sus desagradables premoniciones. Su Alteza, ¿me permite? Mientras los dos estaban sentados en silencio, Julius intervino. Adelante. No he conocido personalmente a la duquesa de Karsten, así que no puedo juzgarla, pero, ya que ha llamado a Félix aquí, ¿puedo suponer que tiene algo en mente? Julius, debería saber que Su Alteza a menudo hace cosas sin una razón real. No, no esta vez. Esta vez tengo una base para mis acciones. Para mis preocupaciones, dijo Fourier, incapaz de levantar la vista. Esto tomó a Félix por sorpresa. Pero, para ser sinceros, no había estado poniendo toda su atención. Quizás porque no quería creer que Crush podría estar en peligro. Y si las últimas palabras de Fourier habían sido una sorpresa, sus siguientes palabras fueron un shock absoluto. ¿El lugar de todos estos rumores? Es tu casa, Félix. La casa Argyle. Parte 3. Había cosas oscuras en marcha en la casa Argyle. La noticia había llegado a Crush a principios de ese año, casi 2 meses antes. Lo primero en lo que ella pensó cuando oyó el apellido Argyle fue en Félix. Su encuentro con su amado sirviente no podría haber ocurrido sin la casa Argyle, donde él había nacido. Pero eso no significaba que Crush estuviera agradecido a los Argyles. Ella estaba agradecida por haber traído al mundo a la persona llamada Félix Argyle, pero lo que le habían hecho a él durante su infancia era difícil de perdonar. Como resultado, desde que ella hubo rescatado a Félix de su familia y lo tomó bajo su protección, Crush se había esforzado por tener el menor contacto posible con la familia Argyle. Félix tampoco se negó, efectivamente ellos estaban en la misma página en este problema. Así que cuando recibió un informe sobre la casa Argyle por primera vez en casi una década, Crush se encontró inusualmente preocupada. ¿Algo malo está sucediendo en la casa Argyle? Por el momento, milady, estamos tratando de evitar que Félix se entere, pero ¿qué haremos? Estaban en su oficina. Crush tenía los brazos cruzados. El oficial informándole a ella tenía una mirada de dolor en la cara. Era uno de los vasallos que ella había heredado de su padre, Mecard, junto con el ducado. Él conocía a Crush desde que era una bebé, y a Félix desde que llegó de la casa Karsten. Alguien que había estado tan cerca de ellos y de la familia durante tanto tiempo, naturalmente compartía las preocupaciones de Crush. Tienes razón, prefiero que Félix no se entere, dijo Crush. Pero depende de lo que esté pasando exactamente. Puede que haya una necesidad natural de decírselo. Es verdad, milady. Según el informe, Dean Argyle, el padre de Félix, ha estado invitando a una persona sospechosa a su casa durante los últimos meses. Puede que sea un traficante de esclavos. ¿Un esclavista? La frente de Crush se arrugó un poco ante esa palabra. Oficialmente, el reino de Lugúnica no tenía esclavos. Cualquiera que trabajara debía ser compensado. La relación entre los nobles y sus sirvientes era de empleador y empleado. Tal vez algunas personas no eran tratadas mejor que los esclavos, pero sobre el papel, la esclavitud no existía bajo las leyes del reino. De la misma manera, tampoco se podía permitir que la trata de esclavos continuara dentro de las fronteras de Lugúnica. Y sin embargo, no hay fin para la gente que quiere mancharse las manos con ese tipo de negocios. ¿Es la denuncia que la casa de Argyle está trabajando con el esclavista para vender gente de nuestros dominios a otros reinos? Eso significaría que eran traidores. Y la responsabilidad del problema recaía en Crush, quien gobernaba esta área. Una investigación inmediata sacaría a la luz los hechos. Si los cargos fueran ciertos, el cabeza de familia sería castigado, y la propia casa Argyle probablemente dejaría de existir. Si eso sucediera, sería difícil para Félix evitar repercusiones. Lo que los padres siembran, los hijos cosechan. Esto no es una broma. ¿En qué están pensando los Argyles? En su mente, Crush se encontró reviviendo el día en que conoció a Félix. Él no había sido más que piel y huesos, casi negro de suciedad y mugre, un chico tan débil que apenas podía hablar. ¿No fue suficiente para los Argyles haber malgastado la primera mitad de la vida de Félix?
Cross se encontró llena de tanta ira que se mordió el labio para contenerla, un gesto muy inusual de ella. Pero el oficial respondió a su furia diciendo: «Por favor, espere, milady. Hay más en el informe. No tome su decisión hasta que lo sepa todo». «Lo siento». Me agité un poco. «Es completamente comprensible. Usted y yo estamos afectados por todo lo que concierne a Félix. En cualquier caso, en lo que respecta a la casa Argyle, parece ser algo más que un simple comercio de esclavos». «Más». «Sí. Los detalles aún no son seguros, pero parece que en lugar de vender esclavos al comerciante, los Argyle se están comprando cada esclavo que pueden conseguir». «¿Comprándolos?». Ella le dio al hombre una mirada de incomprensión. Debido a que la esclavitud no existía oficialmente en Lugúnica, la gente que se dedicaba a la trata de esclavos en el reino no podía, en principio, tener ningún otro objetivo más que la venta de esclavos a otras naciones. Comprar esclavos como trabajadores no sería muy diferente de contratarlos normalmente y no despertaría ningún rumor inquietante. La pregunta es si la casa Argyle está tramando algo que los mueva a comprar esclavos, dijo el oficial, expresando la misma pregunta que Cross había estado abrigando. La decadencia de la casa Argyle había comenzado hace 9 años, cuando la casa Karsten se había enterado de Félix, y posteriormente había ejercido su ira sobre su familia por sus transgresiones. Dean Argyle era un noble sin rango en la corte, era el supervisor de una colección de ciudades y villas dentro del dominio de Karsten, y era valorado por su trabajo. Pero eso cambió después del incidente con Félix, y finalmente la casa Argyle perdió toda la confianza. Dean había hecho varios intentos por recuperarse después de eso, pero todos terminaron en fracaso, y ahora los únicos bienes que le quedaban a la familia eran su casa y una parcela de tierra sin cultivar. Habían tenido que dejar ir a todos sus sirvientes, y la última vez que alguien había oído hablar de ellos, eran que la madre y el padre de Félix vivían, en el mejor de los casos, una existencia modesta. En ese caso, ¿qué podría estar haciendo la casa Argyle que requiere esclavos? Habría sido mucho más fácil creer que estaban vendiendo gente a bandidos. Por supuesto, si lo hubieran estado haciendo, no habría habido consideración de circunstancias atenuantes al dictar su castigo, pero al menos ella podría haber entendido su motivación. En cualquier caso, en el momento en que entraron en la trata de esclavos, la casa Argyle violó las leyes de nuestro reino. Y un esclavista que opera descaradamente en mis tierras no es mejor. Tendremos que arrestar a ambas partes y tratar con ellas. En ese caso, milady, ¿actuará para aprenderlos inmediatamente? Sí, yo. No, espera. Sería fácil enviar a sus soldados a capturar a Dean Argyle. Pero una decisión así sería demasiado precipitada. Necesitaban algo más que Dean. Si nos movemos muy precipitadamente, el esclavista podría escapar. Es una posibilidad real. En estos últimos meses, la frecuencia de sus visitas a la casa Argyle ha sido 1 o 2 veces al mes. ¿Cuándo llegó este informe? Hace 2 días. Eso significaría dejarles libre 2 meses. El oficial pareció adivinar lo que Cross tenía en mente. Ella lo consideró durante un largo momento y luego agitó su cabeza, viendo que no tenía otra opción. Asegúrate de que la casa Argyle esté vigilada en todo momento. La próxima vez que el traficante de esclavos venga a su puerta, los atraparemos a los 2 a la vez. ¿Alguna objeción? Solo una, no está haciendo esto por Félix, ¿verdad? Difícilmente. Por supuesto que lo tengo en cuenta, pero mi responsabilidad como duquesa es más importante que mis sentimientos personales. Y Félix no querría que lo pusiera por delante de mi deber. El oficial asintió satisfecho. Entonces, como usted ordene, milady. Se retiró, dejando a Cross sola en su habitación. Ella se desplomó en su silla. Se inclinó en su asiento, mirando por la ventana hacia el cielo. Hilos de nubes blancas flotaban a través del azul claro, una señal inequívoca de que el viento de ese día era fuerte. No creo que le di demasiada consideración a Félix simplemente porque este asunto involucra a su familia. Sin embargo, durante los 2 meses siguientes, durante los cuales nada cambió en la casa de los Argyle, llegó el momento establecido para que Félix se uniera a la Guardia Real.
Y era cierto que, en secreto, ella se alegró. Cosas inmundas están en marcha en la casa Argyle. Ya veo. Fourier asintió. Crush lo había llamado para compartir el té y hablar cara a cara. Estaban en la sala de la mansión Karsten, y la lista de invitados para esta fiesta de té incluía solo a ellos dos. La costumbre de Fourier de visitar la casa había continuado incluso después de que Crush se convirtiera en duquesa, aunque con menos frecuencia que antes. Por casualidad resulta tengo negocios por la zona, ¿entiendes? Dijo él. Pensé que podría pasar a ver si estabas bien de salud. Era extraño que Fourier por casualidad apareciera, principalmente en los días en que Crush no estuviera demasiado ocupada para verlo. Estas extrañas coincidencias habían durado casi 10 años, pero Crush había decidido no cuestionarlas. Solo sucedió, ¿lo entiendes? Pura casualidad. No te hagas una idea equivocada. Por supuesto que no, Su Alteza. Sí, una buena respuesta. Una buena respuesta de hecho, pero, podrías permitirte solo un poco tener una idea equivocada. Crush Karsten poseía una bendición divina, la habilidad de ver el viento. Esta bendición de la lectura del viento le permitió ver lo invisible y leer su flujo. Con eso, ella podía incluso saber el verdadero estado de los corazones de la gente. Era un pequeño motivo de orgullo para ella que rara vez la engañaran. A pesar de toda esta bendición y poder, había dos personas que podían mentirle y salirse con la suya. Una era Félix, que conocía el corazón de Crush mejor que nadie y, por lo tanto, sabía cómo ocultarle cosas. El otro era Fourier, cuyas mentiras obvias Crush no tenía el deseo de reprender. Y aunque es casualidad que haya venido, parece que fue bueno, ¿no? Un viento de mentiras soplaba cada vez que Fourier pronunciaba la palabra casualidad. No era casualidad sino certeza. Fourier había venido de visita deliberadamente. Crush estaba honestamente muy feliz de que él sintiera tanta cercanía hacia ella y Félix. Por eso no sentía la necesidad de revelar su mentira. Incluso ahora, ella lo había estado dejando esconder sus verdaderas intenciones durante 10 años. En cualquier caso, Crush, lo sé todo, por supuesto. Por supuesto que lo sé. Pero solo para estar seguros de que estamos en la misma página, déjame preguntarte, ¿dónde está la casa Argyle, exactamente? Crush había pensado mucho en esto, pero lo primero que dijo Fourier la descolocó. Él trataba de averiguar lo que estaba pasando mientras simultáneamente fingía que ya lo sabía. Crush hizo una media sonrisa ante esta actitud de Fourier y dijo: «Perdóneme». Inclinó la cabeza. A veces la magnitud de mi amistad con usted me hace olvidarme de mí misma. Mis disculpas. En absoluto, no hay necesidad de que digas que lo sientes. Te aseguro que recuerdo todo con gran detalle. Yo simplemente quiero asegurarme de que recordamos lo mismo. No dudes en hablar. Sí, Su Alteza. La casa Argyle es la familia de Félix. Su verdadero nombre, como recordará, es Félix Argyle, y era el hijo mayor de la familia. Ah, la familia de Félix, ¿verdad? ¿Y dices que se llamaba Félix Argyle? ¡Qué hecho tan interesante! Por supuesto que ya lo sabía. El viento de la mentira volvió a soplar, pero Crush no dijo nada. De la reacción nerviosa de Fourier, sin embargo, parecía que había sido totalmente ignorante de la conexión entre Félix y los Argyles. Ella esperaba que Félix hubiera compartido su historia personal con el príncipe, pero aparentemente no. Si Félix quería mantener esto en secreto, entonces no era para que Crush hablara de ello, y sin embargo. Pareces infeliz, Crush. Sea lo que sea de lo que querías hablar, ¿es realmente tan horrible que hasta oscurece tu rostro? Y por Félix, nada menos. Su Alteza. ¿Te preguntas cómo lo sé? No hace falta que preguntes. He visto tu cara todos estos años, justo como prometí en el jardín de flores. La claridad y la calma te sientan mejor. Esta ansiedad es muy inusual en ti. Dime qué ha pasado. Las palabras de Fourier hicieron que el corazón de Crush temblara. Ella pensó en su primer encuentro. Desde entonces, incluso hasta ese mismo momento, Fourier a veces parecía ver más claramente que Crush,
quien supuestamente tenía el don de leer el viento. Y Crush sabía por experiencia cómo las palabras que decía podían tener el poder de romper un punto muerto. Si él se entera de que te lo he dicho, Félix se enfadará conmigo. Oh, solo dile que yo te obligué a hacerlo. Te sujeté, dije que nunca te perdonaría si no me lo decías. Sí. Eso es lo que deberías decir. Bromea. Nunca podría detenerme, Su Alteza. ¿Su Alteza? ¿Se encuentra bien? Se arrodilló de repente. Sí, estoy bien, estoy perfectamente bien. Por favor, continúa. Recientemente Fourier tenía a veces algún tipo de ataque o reacción. Crush frunció el ceño, pero le contó al príncipe sobre la historia de Félix y los oscuros acontecimientos que estaban ocurriendo en la casa Argyle. Crush y Félix se habían conocido 9 años antes. La razón de ese encuentro había sido la misma que la de esta. Crush había acompañado a su padre, Maynard, que estaba investigando rumores de cosas inapropiadas en la casa de Argyle. Los padres de Félix habían sido perfectamente humanos, pero él había nacido con orejas de gato. Él y sus orejas podrían levantar sospechas de que la casa Argyle llevaba sangre impura, así que durante casi 10 años después de su nacimiento, Félix estuvo encerrado en el sótano de la casa día y noche. Más tarde, la casa Karsten lo acogió bajo el pretexto de una adopción, y así fue como Félix y Crush se conocieron. Por lo tanto, habían pasado sus días como ayudantes y ama. Mientras Crush relataba todo esto a Fourier, ella omitió las partes innecesarias, deliberadamente lo hacía donde podía, pero finalmente le contó la mayoría de los hechos. Fourier escuchaba todo con una tranquilidad y concentración casi inquietantes. Imperdonable. La palabra se le escapó, llevando consigo una ira que no podía ser ocultada. Fourier había cerrado sus ojos, pero ahora los abrió, su color escarlata brillando como una llama. Tal comportamiento es imperdonable. Pensar que mi propio amigo Félix fue tratado tan inhumanamente por su madre y padre. Y aún así maquinan y conspiran. Ciertamente no les mostraré piedad. Incluso sin el conocimiento de Félix, juro que lo haré. El torrente de ira hizo que Fourier tuviera un ataque de tos. Su Alteza, no se altere tanto. Tome, beba un poco de té. Ella le ofreció una taza, y Fourier bebió su contenido de un solo trago y la golpeó contra la mesa. No los perdonaré. El té caliente le enrojeció la cara y arruinó las palabras que intentaba decir. Pero la emoción que contenían, los sentimientos de amistad por Félix, eran inconfundibles. Crush, debes aprender a estos sinvergüenzas, y debes hacerlo inmediatamente. Por suerte, Félix está en la capital por su entrenamiento en este momento. Tal vez no podamos ocultarle todo, pero al menos podemos protegerlo de tener que ver las partes más feas. Lo entiendo, mi señor. Pero estamos tratando con un traficante de esclavos que opera dentro de nuestras propias fronteras. Si queremos saber de dónde viene, no podemos actuar impulsivamente. Le ruego su comprensión en este asunto. En ese caso, ¿por qué me contaste sobre esto? Si no vas a actuar de inmediato, entonces las cosas están paralizadas. ¿Y si has pensado tanto acerca de eso, qué necesitas de mí? Deseo solicitar la ayuda de Su Alteza con Félix, dijo Crush. A juzgar por su arrebato, parecía que Fourier no entendía a dónde quería llegar. Sus ojos se abrieron de par en par cuando Crush puso una mano en su pecho y continuó. Su Alteza, Félix pasará el próximo año en el Castillo Real, como uno de los caballeros de la Guardia Real. Este año casi podría determinar su futuro, tal es la importancia de ser caballero para Félix. Por lo tanto, deseo verlo pasar sin incidentes. ¿Y me pides que me encargue de que así sea? Para que lo sepas, Marcos, el hombre que supervisa la Guardia Real, es testarudo, pero justo. No es del tipo que reparte favores indebidos. Podría pedirle que le diera un trato especial a Félix, pero garantizo que caería en oídos sordos. Y no tengo intención de darle a Félix ese tipo de ayuda, de todos modos. Solo podría lastimarlo, él tal vez se vista como una mujer, pero tiene el orgullo de un hombre. Ni una sola vez en los 10 años desde que se conocieron,
Cross ya había visto a Fourier aprovecharse de su posición o hacer demandas injustificadas. Por supuesto, la gente a menudo lo respetaba por su rango, pero él mismo no era de los que pedían esa consideración. Si esperas esas cosas de mí. Él continuó. Estás cometiendo un error. Cross, sé lo mucho que te importa Félix, pero en este caso eso te ha llevado por mal camino. Él no es tan débil como piensas, ni tan blando como para querer protección de ti y de mí. Luego Fourier se cruzó de brazos y volvió a toser un poco. Él tenía la cara roja. Cross estaba agradecida en silencio por sus palabras. Había algunos que podrían ver las habilidades de Félix y valorarlo por ellas. Pero no había nadie más que Fourier que confiara y defendiera tan profundamente el corazón de Félix. Su Alteza, debo disculparme. Parece que le he dado una impresión equivocada. Lo que quiero pedirle no es que le dé algún beneficio a Félix en su unidad. Oh. No lo es. Fourier se sorprendió al descubrir que su arrebato apasionado había sido mal dirigido. Cross no presionó el tema, pero asumió una actitud de implorar respeto. Su Alteza, entiendo que estoy pidiendo mucho, y estoy preparado para que me regañe. Pero si es posible, si ve a Félix en el Castillo Real, le pido que hable con él. ¿Que hable con él? ¿Eso es todo? Sí. Entiendo la posición de Félix. Es probable que no sea bien recibido. Las orejas de gato de Félix, que hacían sospechar que era un demi-humano, hacían su admisión en la Guardia Real excepcional. Su preferencia por vestidos de mujer y su inexperiencia con la espada no le haría ganar algún amigo. Pero Félix era apto para actuar perfectamente de acuerdo a su carácter, sin importar cuán hostiles fueran las personas hacia él. No importa lo mucho que duela. No dudo de su fuerza de espíritu. Pero todo el mundo tiene sus límites. Incluso él puede no darse cuenta de lo emocionalmente cansado que se ha vuelto. Si pudiera tener una charla amable de usted antes de que eso ocurra. ¿Crees que una cara familiar calmará su mente? ¿Es eso todo? Sí. Cross dejó escapar un suspiro, contenta de haber conseguido su objetivo. Luego sonrió y estiró su cuello suavemente. Por mucho que me importe Félix, no soy tan sobreprotectora como para confiar en su rango para favores. A Félix no le gustaría que ellos estuvieran constantemente extendiéndole una mano para que no se cayera, o dándole un empujón en la espalda para que no se detuviera, o protegiéndolo para que no se lastimara. Pero podrían ofrecerle un respiro. Eso fue lo que le pidió a Fourier. Ahora que Fourier entendía lo que ella realmente quería, él frunció el ceño y la miró con recelo. Aún así, Cross. ¿Qué pasa, mi señor? Creo que eres bastante sobreprotectora de todos modos. Es mejor que te lo admitas a ti misma. Ella no esperaba de ninguna manera que Fourier hiciera tal acusación, y eso la dejó atónita. Su reacción hizo que Fourier estallara en risa, golpeando sus rodillas mientras se divertía. Excelente. Dejaré que tu reacción más inusual me persuada. De todos modos, la Guardia Real tiene un poco de tiempo libre cuando no están en servicio. Y no es probable que al recién llegado se le asigne acompañar a mi padre o a mis hermanos mayores en uno de sus viajes. No les importará que pida la compañía de Félix. Fourier parecía estar disfrutando bastante cuando anunció que accedería a la petición de Cross. Pero, añadió, guiñando inusualmente. Si eso era todo lo que ibas a preguntar, ¿por qué me contaste la situación sucediendo actualmente en la casa Argyle? Es simplemente que, si los asuntos con la familia se hacen públicos, Félix estará obligado a oír hablar de ellos. Si eso sucede, quiero a alguien cercano que sepa lo que está pasando. No podría confiar en nadie más que en usted, Su Alteza. Ciertamente. Porque soy un hombre muy confiable. Me gustaría que lo repitieras. No podría confiar en nadie más que en usted, Su Alteza. Ya veo, ya veo. Estás en tu límite, ¿no? Entonces no tengo elección, puedes contar conmigo. Fourier se golpeó el pecho con demasiada fuerza, lo que provocó otro ataque de tos. Parecía así andarían las cosas ese día. Fue suficiente como para expresar preocupación por la salud del príncipe. No te preocupes.
He estado sufriendo un poco de acidez estomacal últimamente. Mi hermano mayor también ha estado tosiendo. Tal vez esté resfriado. No me corresponde pedirle otra cosa, Su Alteza, pero espero que se cuide. Su salud es importante para más personas que solo usted. Si no se siente bien, no necesita venir hasta aquí. Ah, pero cuando más débil me siento, más quiero verte. No importa. Y lo que es más importante, ¿tienes algún plan sobre cómo lidiar con los Sargaids? Fourier cambió de tema, sonrojándose ante las palabras de Crush. Una vez que confirmemos que el traficante de esclavos vaya a la casa Argyle, iré a confrontarlos yo mismo. Entonces descubriremos la verdad del problema. Fourier esperó un momento antes de responder. Entonces preguntó: ¿realmente necesitas confrontarlos a ellos tú misma? Pienso que sería peligroso. Me gustaría manejar las cosas internamente, sin que se me vayan de las manos. Y hay que pensar en Félix. Si se tratara simplemente de arrestarlos, ella podría enviar al ejército. Pero si la casa Argyle hubiera cometido un crimen mayor, Félix también podría ser colocado inadvertidamente en una situación cuestionable. En el peor de los casos, la casa Karsten podría verse obligada a adoptar formalmente a Félix, antes de tratar con los Argyles. Su Alteza, le pido humildemente que le oculte esto a Félix. Haré todo lo posible para tratar esto personalmente, como un asunto local. Mientras yo tengo un ojo puesto en él en la capital, muy bien. Esto es entre tú y yo. Me lo guardaré para mí. Pero si el viento cambia y las cosas se ponen feas, no puedo prometer que me quedaré callado. ¿De acuerdo? Fourier asintió, a pesar de sus continuas dudas sobre el plan de Crush. Había usado deliberadamente la metáfora del viento cambiante para la joven mujer bendecida con la habilidad de leer el aire mismo. Crush se vio reflejada en sus ojos escarlatas. Un ligero escalofrío pasó por la espina dorsal de Crush. Entiendo, Su Alteza. Si ese momento llega, confío en su juicio. Miró hacia la puerta, específicamente, hacia el escudo de la casa Karsten blasonada encima de ella. Por un instante, vio la imagen de Fourier superponerse con el escudo de león mostrando sus colmillos. Una semana después, se determinó que el traficante de esclavos se dirigía a la casa Argyle. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.